cristal de germanio se compone de muchos átomos. Cada uno de estos átomos está formado por un núcleo con 32 electrones que giran a su alrededor en 4 órbitas separadas. Los 4 electrones que recorren la órbita exterior se llaman de valencia y son los encargados de mantener la unión entre los átomos individuales del cristal. La red cristalina solo es estática en temperaturas muy bajas, pero a medida que ésta crece, por ejemplo hasta la del ambiente, se va creando una vibración térmica que hace que algunos de estos electrones de valencia escapen de sus enlaces. De este modo se crean simultáneamente electrones libres y huecos. El proceso inverso, llamado recombinación, limita la conductividad del cristal. La cantidad de electrones libres que se desplazan al azar en un cristal de germanio intrínseco está determinada por la temperatura y la concentración de dichos electrones libres, que es constante en todo el cristal, puede representarse gráficamente con una recta horizontal. Al mismo tiempo, los huecos se desplazan también al azar por el cristal y su concentración puede representarse a sí mismo por otra línea horizontal. En el caso del germanio intrínseco, estas dos líneas coincidirán. Si en el germanio intrínseco introducimos ahora átomos extraños que tengan 5 electrones de valencia, como por ejemplo el arsénico, cada uno de estos átomos extraños dejarán libre un electrón con lo que la concentración de electrones libres aumenta y la línea horizontal que la representa adquiere un nivel más alto. Con tantos electrones adicionales presentes en el cristal, hay una mayor probabilidad de que los huecos se recombinen, con lo que disminuye su concentración. Por tanto, su línea representativa adquirirá un nivel inferior. Este tipo de cristal se conoce con el nombre de germanio de tipo N, debido a que los electrones libres son portadores de carga mayoritarios y los huecos minoritarios. Si volvemos al germanio intrínseco y ahora le añadimos átomos extraños que solo tengan 3 electrones de valencia, como es el caso del indio, se producirá un hueco extra por cada átomo extraño introducido. El aumento correspondiente de la concentración de huecos se indica por la nueva posición de la línea de concentración. En este caso hay una mayor probabilidad de que los electrones se recombinen, por lo que la concentración de electrones libres disminuye y la línea correspondiente de concentración bajará a un nivel inferior. Este tipo de cristal se llama germanio de tipo P porque en él los huecos son los mayoritarios y los electrones libres los minoritarios. Si tomamos un cristal de tipo N y le aleamos una bolita de indio, encontramos después de la recristalización una zona de germanio de tipo P entre ella y el germanio de tipo N.
Estudiemos ahora el comportamiento de esta unión PN recién formada. En las proximidades de la unión se crea un campo eléctrico que actúa como barrera al paso de los mayoritarios. Al principio, durante la formación de la unión PN, la barrera es muy fina, lo que permite a los portadores mayoritarios difundirse y recombinarse desde los dos lados. El resultado es una pérdida de mayoritarios a ambos lados de la unión y por tanto un ensanchamiento de la barrera. Este ensanche frena un poco el proceso de difusión hasta que por último se alcanza un equilibrio. Como consecuencia, por la unión no circula corriente alguna debido a las dos capas de carga espacial que constituyen la barrera. La concentración de portadores mayoritarios y minoritarios fuera de la región de la barrera se ha representado en este gráfico por líneas horizontales. Pero si aplicamos ahora una tensión directa al cristal, la anchura de la barrera disminuirá y volverá a difundirse una cierta cantidad de portadores mayoritarios desde ambos lados. Las curvas de concentración de los portadores mayoritarios seguirán siendo horizontales, pero las de los minoritarios subirán cerca de la barrera. Este crecimiento de las concentraciones de minoritarios está relacionado directamente con la corriente que circula por la unión, que es igual a la que pasa por el circuito exterior. El circuito equivalente de un diodo que tenga aplicada una tensión directa consta de una unión en serie con la resistencia del material N. Podemos hallar así la característica corriente-tensión del diodo, pero antes conviene que estudiemos la característica corriente-tensión en la unión. Sin esta tensión directa aplicada, las concentraciones minoritarias vuelven al nivel de equilibrio, que es de 10 elevado a 10 por centímetro cúbico. En la característica de la unión, la situación está representada por este punto, ya que tanto la tensión como la corriente son cero. Al aplicarse otra vez una tensión directa, la anchura de la barrera se reducirá y las concentraciones minoritarias aumentarán, por ejemplo, a 10 elevado a 11 por centímetro cúbico. Estas diferencias respecto al nivel de equilibrio son proporcionales a la cantidad de electrones libres que pasan de la región N a la P y a la de huecos que circulan en sentido opuesto. Estas cantidades de portadores de carga que pasan por la unión determinan a su vez el valor de la corriente en el circuito exterior. Si duplicamos ahora la tensión directa aplicada, las desviaciones del nivel de equilibrio indicadas por las concentraciones minoritarias aparecerán también duplicadas. Pero esto se debe solo a que se ha empleado una escala logarítmica. Las diferencias reales son unas 10 veces mayores y como son proporcionales a las cantidades de electrones libres y huecos que atraviesan la barrera, el nuevo valor de la corriente que pasa por el circuito exterior es también unas 10 veces mayor. Si la tensión directa aplicada es el triple del valor original, las desviaciones vistas en escala logarítmica serán también 3 veces mayores, en tanto que la cantidad real de electrones y huecos que atraviesan la barrera será 100 veces más alta. Por consiguiente, la cantidad de portadores de carga crece exponencialmente, motivo por el cual la característica corriente-tensión de la unión ha de tener también forma exponencial. Ahora que ya conocemos la característica de la unión, vamos a determinar la de la resistencia en serie. Esta característica es lineal. La tensión en la unión y la resistencia en serie tienen que sumarse para obtener la tensión en los bornes del diodo. Dibujando estas dos características en el mismo gráfico, puede determinarse la característica directa del diodo.
Construyendo un circuito por el estilo del indicado, puede medirse la característica directa del diodo. Se ve en ella que un cambio pequeño de tensión origina una gran variación de la corriente. Hasta el momento hemos considerado solamente la característica directa del diodo, pero la inversa es también muy importante. Si invertimos las conexiones de la batería, se comprende que la unión quedará polarizada en sentido inverso. Entonces la barrera crecerá con el resultado de que por ella no pasarán mayoritarios y, como consecuencia, los gráficos de concentración de mayoritarios se conservarán inalterables. Pero las dos capas de carga espacial que constituyen la barrera deberán dejar el paso a los portadores minoritarios debido a su polaridad. Por tanto, las concentraciones de minoritarios en las proximidades de la barrera disminuirán. En este caso, son los minoritarios los que hacen que circule la corriente en el circuito exterior y el valor de esta corriente depende directamente de la reducción de las concentraciones de minoritarios. Cuando no hay tensión aplicada, las concentraciones de minoritarios vuelven al nivel de equilibrio de 10 elevado a 10 por centímetro cúbico. Como la tensión y la corriente son cero, la situación es la indicada por este punto en la característica. Al aplicar otra vez una tensión inversa, la barrera se ensancha y las concentraciones minoritarias disminuyen, por ejemplo, a 10 elevado a 8 por centímetro cúbico. Las cantidades de portadores de carga que atraviesan la barrera son proporcionales a estas desviaciones, que son numéricamente iguales a 10 elevado a 10 menos 10 elevado a 8. La última cantidad es tan pequeña que puede despreciarse. El mismo resultado se obtiene cuando se aplican tensiones inversas mayores. Naturalmente, los valores de las concentraciones de equilibrio imponen un límite a las cantidades de portadores de carga que pueden atravesar la barrera y, por tanto, a la corriente inversa que pasa por el circuito exterior. Este valor límite del circuito exterior se llama corriente de saturación. Pasado un determinado valor alto de la tensión inversa, se produce la ruptura, lo que tiene como resultado un brusco aumento de la corriente. En el circuito equivalente de un diodo polarizado inversamente, la resistencia en serie se puede despreciar, debido a la elevada resistencia que presenta la unión. De todos modos, por el borde de la unión se escapa una corriente de fuga que se representa por una resistencia en paralelo con la unión. La característica inversa de la unión se conoce, pero hemos de determinar aún la característica de la resistencia en paralelo. Como para cualquier otra resistencia, dicha característica es lineal. Sumando las corrientes que pasan por la combinación en paralelo de la unión y la resistencia, puede hallarse el total de la corriente que circula por el diodo. La suma de estas dos características nos da la característica inversa del diodo. Con un circuito por el estilo del representado en B, puede medirse la característica inversa del diodo. Una variación considerable de la tensión originará un cambio pequeño de la corriente. Si se trazan los valores positivos y negativos de la corriente en la misma escala, la parte inversa de la característica coincidirá aproximadamente con el eje horizontal. Pero ampliando la escala en los valores negativos de la corriente, se aprecia también claramente la característica inversa. Consideremos ahora un circuito que contenga un diodo y una resistencia a la que se le aplica una tensión alterna. Durante el semiciclo positivo, cuando el diodo queda polarizado directamente, su resistencia interna es tan pequeña que la tensión del generador queda casi completamente absorbida por la resistencia. En el semiciclo siguiente, cuando el diodo está polarizado inversamente, su resistencia interna es muy grande y como consecuencia puede despreciarse la tensión en bornes de la resistencia. Puede comprobarse también el comportamiento de un diodo si en su circuito equivalente se sustituye la unión por un conmutador. Cuando el diodo está polarizado directamente, el conmutador está cerrado, cortocircuitando la resistencia en paralelo. El comportamiento del diodo queda determinado, pues, simplemente por su resistencia en serie.
La polarización inversa del diodo es equivalente a la apertura del conmutador. Como la resistencia en serie es pequeña comparada con la que hay en paralelo, puede despreciarse. Así pues, el comportamiento del diodo depende exclusivamente de la resistencia en paralelo. En un circuito de alimentación que tenga una carga resistiva, el valor máximo admisible de la tensión alterna aplicable está determinado por el punto de ruptura de la característica del diodo particular de que se trate. Derivando la resistencia con un condensador de gran valor, se hará desplazar el punto de funcionamiento, con el resultado de que la tensión aplicada tiene que reducirse a la mitad de su valor anterior. Pueden rectificarse tensiones más altas conectando dos o más diodos en serie, de forma que la tensión en cada uno de ellos se mantenga dentro de los límites admisibles.